Muy buenos días, ¿qué tal queridos hermanos? ¿Cómo andan? ¿Cómo están en este día miércoles 7 de octubre? Ya estamos dándole la bienvenida en esta semana a este nuevo mes en el cual estamos, por la gracia del Señor, estamos llegando ya rápidamente a fin de año y la verdad que se ha pasado muy rápido y han pasado tantas cosas, ¿no? Y hoy miércoles, día en el cual oramos, en el cual la iglesia tiene su día de reunión de oración. Y yo sé que aprovechamos toda la semana para orar en los grupos en el cual estamos compartiendo fundamentos de la fe, también oraciones en los grupos personales, día miércoles, día jueves, algunos lo hacen día viernes. Lo importante es que la iglesia ora. Lo importante es tener una iglesia que ore. Y una iglesia que ore es lo que el Señor nos llama a que nosotros tenemos que estar orando. Y sobre esto quiero dejar hoy una pequeña reflexión para que podamos meditar no solamente en la palabra del Señor, sino también poder meditar en aquellas verdades que nos habla la Escritura acerca de cómo Dios nos llama a orar. Cómo Dios nos llama a orar. Y entre los estudios que tengo de oración, algunos tratados de oración y viendo en la Escritura todo el tiempo cuando no solamente el pueblo de Dios clamaba al Señor, los discípulos orando, nuestro Maestro Jesús enseñándonos a orar, a lo largo de la historia se han escrito muchos tratados acerca de la oración. Y hay uno particular que me animó mucho a poder compartirlo con ustedes. Anhelo en mi corazón poder compartir cada miércoles un pensamiento de esto para que nos pueda animar a orar. Y este estudio de oración, porque es un estudio de oración, se llama así, un llamado a la oración. Un llamado a la oración. Y lo escribe nada más y nada menos que J.C. Ryle. J.C. Ryle, acá lo tengo, miren, es un escrito en el cual este obispo, pastor y autor anglicano escribió entre los años más o menos finales de 1800, él vivió en 1819 más o menos, 1816 perdón, y murió en el 1900 y dejó una cantidad de escritos y era un pastor nacido en Inglaterra. Y Ryle escribe este tratado que se llama Un llamado a la oración. Y me animó a poder compartirlo con ustedes porque tiene varios elementos en los cuales nosotros podemos ir meditando acerca de la oración. Y son como también preguntas que nos tenemos que hacer acerca de cómo estamos orando, por qué tenemos que orar. Y el primer encuentro que él tiene nos dice, nos hace esta pregunta: ¿oramos? ¿Nosotros oramos? Porque la oración es necesaria para la salvación del hombre. Y les invito que, si tienen la Biblia, ustedes puedan buscar ahí en 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 1. El apóstol Pablo le dice a su joven discípulo Timoteo, le dice: exhorto, pues, ante todo, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Y la pregunta es esta: ¿oramos? ¿Orás? Y esta pregunta, que solamente nos lleva una sola palabra, si oramos, es una pregunta que solo cada uno puede llegar a responder. Vos podés responder, usted puede responder, yo puedo responder si oramos o no. Y eso es algo que tenemos que estar mirando y decir: sí, oro, cuánto oro. Bueno, algunos varían sus oraciones, pero el punto es si estamos orando al Señor. Porque cuando nosotros asistimos a
oración pública, así como a la adoración pública. El pastor sabe que estamos yendo a orar, pero la pregunta es, ¿oramos en privado? ¿Oramos en privado en nuestras casas? ¿Tenemos tiempo de oración familiar? ¿Tenemos tiempo de oración a solas? ¿Tengo un tiempo devocional de oración a solas bueno con el Señor? Porque el orar en privado, ese es un asunto entre yo y Dios. El orar en privado es algo que ocurre entre lo que sabe Dios que estás haciendo y Él. Yo no sé si todos van a ver este video, por ejemplo, porque yo lo estoy grabando. Estamos comenzando la mañana del día miércoles y no sé si lo van a ver al video, si van a estar orando cuando yo ore o leyendo inclusive este pasaje. Yo confío en que el Señor mueve el corazón de sus hijos y estarán atentos a la oración. Y hay una súplica que hace acá el pastor Rile. Y dice, te suplico con todo cariño que atiendas el tema que traigo. No digas que mi pregunta es demasiado fuerte. Si tu corazón es recto ante los ojos de Dios, no hay nada por qué sentir temor. No evadas mi pregunta respondiéndome que tú oras o haces tus oraciones, o que rezas tal vez como un católico. Una cosa es rezar y otra es orar. No me digas que mi pregunta es innecesaria. Escúchame por unos minutos y te daré unas buenas razones para preguntártelo. Y ahí, en este simple estudio, el pastor Rile dice que la oración es necesaria para la salvación. Entonces, dice, te pregunto si orás, porque la oración es absolutamente necesaria para la salvación del hombre. Yo no sé si alguna vez se han puesto a meditar en esto. La salvación es absolutamente necesaria para la salvación del hombre. ¿Por qué es absolutamente necesaria? Porque creo que esto tiene o podríamos decir que lleva en sí un conocimiento de causa. No estamos hablando para niños pequeños que por ahí no comprenden cosas a un cierto nivel. Tampoco estamos diciendo o estoy haciendo estas preguntas ante alguien que no conoce a Cristo, que no es cristiano, que no es creyente. Creo que lo que apunta acá es que está hablando específicamente a aquellos que se llaman cristianos, aquellos que nos llamamos cristianos, tanto usted como yo. Entonces, la pregunta es, ¿sabemos que esa oración es necesaria para la salvación? Y por eso él dice, ningún hombre o mujer puede esperar ser salvo si no ora. Creemos en la salvación por gracia, tan fuerte como cualquiera. Creemos en las doctrinas de la gracia. Creemos que la salvación es una gracia obtenida de Dios. Y eso no tenemos duda. Y creo que nosotros podemos estar recordando que es el Señor que ofrece ese perdón gratuito y ese perdón completo al pecador, para que pueda acercarse a Él en arrepentimiento y fe. Pero también es un perdón tan grande que jamás haya existido. Entonces, creo que cuando nosotros estamos pensando cuando predicamos el Evangelio o cuando compartimos el Evangelio, la persona tiene que tener esa condición de ser movida a que tiene que arrepentirse delante del Señor. Cuando predicamos el Evangelio y el Espíritu Santo hace la obra en esa persona, lo primero que sucede es el Espíritu Santo trayendo convencimiento de pecado. Y entonces lo primero que hace esa persona por primera vez en su vida, ora a Dios, pide por salvación al Señor. Cuando en Hechos capítulo 16, versículo 31, la Escritura dice ahí, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Se acuerdan ese incidente con ese carcelero? Inclusive ahora todavía es así. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pero
Que una persona pueda ser salva sin pedirlo, no lo vemos en la Biblia. En ninguna parte de la Escritura, podemos buscar en toda la Escritura, y no vamos a encontrar que alguna vez alguna persona haya sido salva sin antes pedirlo. Por lo tanto, la salvación o que una persona reciba el perdón de sus pecados sin levantar su corazón interiormente diciendo: Señor Jesús, dame la salvación, esto no lo vamos a encontrar. Se necesita orar al Señor para ser salvos. Se necesita hablar con el Señor para ser salvo. Puedo encontrar que nadie será salvado por sus oraciones, pero no puedo encontrar a nadie que sin la oración sea salvo. Entonces, vemos también que no es absolutamente necesario para la salvación que una persona lea la Biblia. Si alguien dice, bueno, ¿querés ser salvo? Lee la Biblia. Y tal vez puede leer la Biblia, pero no es salva. Una persona puede no saber leer y ser ciego. Sin embargo, tener a Cristo en su corazón. No sabe leer, pero puede tener a Cristo en su corazón. Es ciego, pero puede tener a Cristo en su corazón. Y no es absolutamente necesario que una persona escuche la predicación pública del Evangelio. Puede vivir donde el Evangelio no es predicado, o puede estar postrado en cama o ser sordo, pero no se puede decir lo mismo acerca de la oración. Porque es absolutamente necesaria para la salvación que una persona ore. Es necesaria para la salvación que una persona ore. Y eso es tan vital y tan necesario. Por lo tanto, cuando comencé con esa pregunta, si oramos, ¿estás orando? La oración es necesaria para la salvación. Ahora, vamos al punto que cuando nosotros creímos en Cristo, nosotros oramos y nos arrepentimos delante del Señor. Cada uno de nosotros hizo una oración. No sé la oración que hiciste en privado, pero tal vez dijiste: Señor, sálvame. Señor, sacame de esta, sálvame, te voy a seguir. Señor, mira mi vida, cómo estoy hecho pedazos, te necesito, sálvame, rescatame, haceme tu hijo, te pido perdón por mis pecados. Pero en todo esto, lo que hicimos fue orar. Entonces, el segundo punto es este: la oración es una responsabilidad personal. Orar es una responsabilidad personal del cristiano. No hay camino real ni para la salud ni para el aprendizaje. Príncipes y reyes, pobres y campesinos, todos por igual. Trabajadores, obreros, todos por igual. Todos por igual deben atender a las necesidades de sus propios cuerpos y de sus propias mentes. Ninguna persona puede delegar a otro para que coma, beba o duerma. Yo no puedo hacer eso. No. Tengo hambre y no puedo decirle a otro: come por mí. Tengo sueño y decir: dormí por mí. Es imposible eso. No lo puedo hacer. Ninguna persona tampoco puede aprender el alfabeto de otro. Todas estas son cosas que cada uno debe hacer por sí mismo, o no se van a hacer en absoluto. Si yo tengo sed, otro no puede tomar agua por mí. Yo me tengo que levantar, tomar un vaso de agua y beberla yo mismo para calmar mi sed. Al igual que sucede con la mente, con el cuerpo, sucede con el alma. Hay ciertas cosas absolutamente necesarias para la salud y el bienestar del alma. Cada uno debe ocuparse de estas cosas por sí mismo. Cada uno debe arrepentirse por sí mismo. Cada uno debe apelar a Cristo por sí mismo. Y cada uno por sí mismo debe hablar con Dios y orar. Tenés que hacerlo por vos mismo, debido a que nadie más puede hacerlo por vos. Muchas veces me he encontrado con gente que tal vez no lee la Biblia, va poco a la iglesia y mucho menos ora. Y entonces está pasando por un momento difícil y me dice: orá por mí, orá por mí.
estoy pasando esto, te pido oración por mí. Y no está mal que pidan oración. El punto es que esta persona, o a veces conocemos a personas que verdaderamente no oran, no pasan tiempo en oración, no quieren orar. Y entonces quieren que hagamos, es como si ellos quisieran que nosotros comamos por ellos. Tienen hambre y quieren que comamos por ellos y que ellos se sientan saciados. Tienen sed y quieren que tomemos el agua por ellos y que ellos sean saciados de esa sed. Esto es personal. Tenemos la responsabilidad personal de orar al Señor. Vivir sin oración, dice Rile, vivir sin oración es estar sin Dios, sin Cristo, sin gracia, sin esperanza y sin cielo. Es estar camino al infierno. Ahora no te sorprenderá si te hago nuevamente la pregunta: ¿orás? Yo espero que cada uno de mis hermanos que conozco oren en privado, oren en sus casas, oren con sus familias, que seamos una iglesia orante que ora. Y miren, tenemos tantas bendiciones de poder estar orando, de poder llamar a otros para orar, juntarnos para orar. Yo tengo un cuaderno de oración que no es muy nuevo, pero acá tengo todas mis peticiones de oración. Tengo peticiones de oraciones personales, tengo listas de oraciones, oro por proyectos. Entonces, la pregunta es: ¿orás? Y para resumir, quiero dejar estos 3 elementos. En primer lugar, oramos y esto es algo personal. La oración es algo personal. Y yo los aliento a que se puedan comprometer a la oración de los días miércoles, que podamos comprometernos a la oración de la semana, a estar orando, tener esas listas de oraciones. Busquen un lugar tranquilo para orar, pueden estar orando en un lugar donde tal vez no sean molestados, poder poner alguna música que los pueda ayudar a estar pasando ese tiempo de oración. Tal vez pueden salir a caminar y orar, estar en un patio orando, estar escondidos en el baño orando, en algún lugar, tener ese momento a solas con el Señor. Tanto los hombres como las mujeres, y después también la oración familiar. En segundo lugar, que la oración es necesaria para la salvación. Necesitamos orar. Desde el momento que nosotros oramos y fuimos salvados por la gracia del Señor, comenzamos orando. Y nuestra vida, nuestra partida de este mundo, tal vez va a ser de la misma manera, orando. Así que oremos al Señor, o necesitamos estar orando. Nosotros necesitamos de la gracia de Dios, necesitamos de la gracia de Dios. Y en tercer lugar, orar es una responsabilidad personal, es algo personal, es algo que ocurre entre Dios y mi persona, pero a su vez también llega a muchas personas, llega también a poder orar por otras personas. Puedo estar intercediendo por otras personas. Recordemos el texto que empezamos de 1 de Timoteo 2:1. Exhorto ante todos que se hagan rogativas, peticiones, oraciones y peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Así que en este orden podemos estar orando. Y quiero terminar este tiempo con una oración para animarlos en este día a que podamos estar orando por la iglesia, dando gracias al Señor, por los hermanos, por el tiempo de oración. Así que vamos a levantar las voces al Señor en este miércoles. Señor, te quiero dar gracias por este tiempo. Gracias, Padre, eres tan bueno de permitirme poder estar con mis hermanos en esta mañana, en este día, presentándonos delante de tu presencia. Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, te damos gracias. Gracias por todas las bendiciones que nos das. El levantarnos, el tener estos medios para comunicarnos. Gracias por tu palabra bendita que cada día nos alienta y nos motiva, Señor, a poder vivir en este mundo.
donde hay tantas pruebas, dificultades. Ayuda a mis hermanos a poder afrontar las dificultades de cada día, las pruebas. Ayúdales a recordar cuánto tienen, Señor, qué gozo, el gozo de la salvación. Anímalos en medio del dolor y de la dificultad. Oro por las madres de la iglesia, por los padres de la iglesia, por los niños de la iglesia, por aquellos que anhelamos que sean salvados por tu gracia soberana, Señor. Te ruego, Padre, que seas tú obrando con tu poder, con tu gracia, con tu misericordia, Señor. Guíanos, Señor, a poder estar delante de tu presencia. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a poder estar en cada momento, Señor, acudiendo a ti. Necesitamos estar en oración todo el tiempo, Señor. Por eso acudimos a ti. Gracias por este tiempo de poder estar con tu palabra, Señor, y recordando estas verdades. Encomendamos este día a ti, Señor, y gracias nuevamente por permitirnos llegar a tu presencia por los méritos de tu Hijo Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga en esta mañana. Tengan un bendecido día y recordemos los motivos de oración. Oren por la iglesia, oren por la predicación del Evangelio, oren por las familias de la iglesia, por los padres, por las mamás, la crianza de sus hijos, la predicación del Evangelio a nuestros niños. Oren por aquellos hermanos que están lejos, con necesidades de congregarse, de escuchar la palabra, y por este tiempo también que no podemos reunirnos todavía en algún lugar, en algún local, pero de a poco se van abriendo posibilidades para poder juntarnos, aunque sea un grupo de nosotros. Así que oremos por estos avances que poco a poco nos van llevando a eso que tanto anhelamos, poder estar un día juntos, compartiendo las alabanzas, oraciones, compartiendo la palabra y anhelando ese día que lo vamos a poder hacer en la presencia del Señor. Que el Señor les bendiga, hermanos.